Creo en la vivienda pública de distinta manera a como se está llevando a cabo en España. Lo primero es que si realmente lo viésemos como políticos y para favorecer a la sociedad, es decir, no con la mentalidad que tenemos empresarial, lo primero que yo haría es no focalizarla en la vivienda pública a que una persona pueda ser propietario. Ese derecho constitucional que tenemos de vivienda no indica que sea en propiedad, y que hay algunas veces que la parte de propiedad la gente ya la asimila. Entonces, quizás se debería de promover, en este caso, mucha más vivienda pública, que esta vivienda pública únicamente fuese en alquiler, no fuese nunca propiedad, en este caso, de los inquilinos, y que una vez que haya cumplido su función, en este caso, social o pública, pues pueda pasar a otras personas. Muy buenas y bienvenidos una vez más a Magnates del Ladrillo. Yo soy Charlie Hoyos y hoy tenemos con nosotros a Juan Pedro. Hoy vamos a hablar sobre vivienda pública. Él es arquitecto técnico y es socio fundador de Templo Consulting, una consultora inmobiliaria referente en vivienda protegida. Son expertos, ¿vale? Llevan más de 12 años ya tramitando de vivienda pública, es decir, todo ese tipo de... Cuando tú pasas de vivienda pública a vivienda ya libre, que es así como se llama, vamos a hablar sobre esto mucho hoy, se ha convertido en uno de los mayores expertos del sector en capital, ha ayudado a miles de personas a resolver trámites y casos muy complejos. Aunque también trabaja con vivienda libre, su gran valor es el conocimiento especializado en vivienda protegida en España. Y como tenemos ese problemón de vivienda, pues oye, vamos a hablar sobre ello y vamos a ver cómo también los inversores inmobiliarios pueden apalancarse en este tipo de vivienda, ¿vale? Vamos allá. Juan Pedro, ¿qué tal estás? Muy buenos días, muy bien, Charlie. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Todo muy bien. Vamos a ver entonces este tema de vivienda pública. Como decimos, es un tema de superactualidad, ¿no? Sobre todo con esta ley de vivienda, ¿no? Estamos viendo continuamente cómo nuestros queridísimos políticos hablan mucho sobre vivienda pública, pero lo primero es que tenemos diferentes tipologías de vivienda pública. Hay muchísima tipología y hablamos todos siempre vivienda de protección oficial, vivienda pública, ¿verdad? Pero hay diferente y tú esto nos vas a explicar Hay muy bien. diferentes. Sí, Entonces, ¿qué es una sí. vivienda pública? Explícanos. Bueno, lo primero es que una vivienda pública, en este caso, la diferencia que existe con la vivienda privada es que esta vivienda siempre se ha tenido que ejecutar ya en un suelo protegido. Es decir, que solo permite este tipo de edificación, ¿vale? Desde un inicio, en los planeamientos urbanísticos, pues se califican y se clasifican estos suelos, estableciéndose ya un tanto por ciento mínimo del aprovechamiento único para que obligatoriamente se tenga que destinar a esta vivienda protegida. Vale, ¿y por qué es necesaria la vivienda pública? Es decir, ¿por qué no tenía que ser todo vivienda libre? ¿Por qué hacemos esto? Bueno, al final lo que se ve es la dificultad de acceso que se tiene y más en la actualidad lo que estamos viendo, hay una dificultad para poder acceder a una vivienda y de alguna manera pues las entidades públicas intervinientes tienen que favorecer para que la gente pueda tener, en este caso, su primera vivienda o según la dificultad que pueda tener, pues que pueda recurrir a tener una solución habitacional. ¿Tú piensas entonces, Juan Pedro, que hay una correlación directa entre cuanta más vivienda pública tengamos, más baratos serían o más asequibles serían los precios tanto de compra como de alquiler? ¿Piensas que hay una correlación directa? ¿Positiva? Bueno, al final lo que estamos viendo es oferta y demanda. Cuanto mayor sea la oferta en este caso, en teoría se minorarán las cantidades económicas que se tengan que pagar por vivienda. El problema es que si no hay un desarrollo suficiente de vivienda protegida, o de viviendas en general, ya no únicamente de protegidas, pues el precio seguirá subiendo como está pasando ahora. También, Charlie, comentarte, existen más diferencias respecto a vivienda pública como Dale. vivienda protegida, como limitación de precio. O sea, que es lo que casi todo el mundo, al principio te he comentado, que es lo que la gente quizás no sepa, de que ya dentro de los planeamientos urbanísticos, pues sí, que hay un tanto por ciento que tiene que ir a esa vivienda protegida, pero lo que todo el mundo suele conocer siempre es la limitación, ¿no? Que hay un valor máximo legal de venta para estas viviendas, pues para que no se especule. Más cuestiones que también hay distintas y que pues interesa que la gente en este caso sepa, pues que cuando tú compras una vivienda protegida también vas a tener una tasación máxima, es decir, nunca te van a tasar por encima de un valor de mercado, sino siempre van a ir como máximo a un valor máximo legal de venta, ¿vale? Y una también diferencia por marcarte es que cuando tienes vivienda protegida, si tú quieres hacer una reforma, aparte de tener que pedir la licencia correspondiente al ayuntamiento, en este caso, al ser protegida, también le tendrás que pedir al organismo competente, en este caso en Madrid, a la Dirección General de Vivienda, el permiso. Esa es como
grandes diferencias que puede haber entre vivienda protegida y vivienda libre. Vale, luego también tenemos diferencias, ¿verdad? Tenemos VPO, VPP, luego también tenemos para venta, para alquiler. No, cuéntanos a ver cuál es lo más habitual. Pausa rápida para todos aquellos que quieren ahorrar mes a mes en sus seguros del hogar con los precios más justos y competitivos del mercado. Tuyo es el seguro digital del siglo XXI, es sencillo, tiene a BlackRock como inversor y sus pólizas no tienen permanencia a diferencia de los seguros tradicionales. Y además, ellos mismos se encargan de tramitar el cambio del seguro sin ningún coste adicional. La empresa en cuestión se llama Tuyo y vamos a hacer una cotización rápida para que veas cómo de baratos son los precios y qué pedazo de coberturas tiene. Es mía y la alquilo, calle y número, 66 metros cuadrados, medidas de seguridad, rejas en las ventanas, puertas de seguridad. No, mi casa no está construida de madera. Introducimos los datos. Y aquí tenemos una póliza de una vivienda en Madrid, en el 28027 de Madrid, Betty Miraló, muy cerquita de Ventas, por 108 euros al año. Cobertura, 6.000 euros en pertenencia, reconstruir tu casa 50.000, responsabilidad civil 300.000 euros. Y te cubre vandalismo, cristales, vitrocerámicas, daños estéticos, mármoles. E incluso a mayores también puedes contratar lo que es la protección de arrendador por si hay que ocupas u ocupas. Defensa legal, recaptación de daños, fuego y humo, daños por clima, asistencia de emergencia, servicio de bricolaje y daño por agua. Tienes absolutamente todo. Y si además quieres tener el primer mes de seguro gratuito, utiliza el link que te dejo en descripción. Seguimos con el vídeo de hoy. Hemos ido trayendo esta terminología desde hace mucho tiempo y todo lo llamamos vivienda de protección oficial. Y no es así. La vivienda de protección oficial ya hace muchos años que no se realizan, pero esto viene de cuando se ejecutó muchísimas obras pues, con el anterior régimen que tuvimos en España, que se hizo muchísima vivienda protegida, siempre se calificaban de la misma manera. Vivienda de protección oficial. Esa terminología ya no existe. Ahora mismo es vivienda protegida. Y para que lo tengamos claro y poder dividirlo de una manera muy sencilla, va a ser viviendas de promoción privada, o sea, vivienda protegida de promoción privada y vivienda protegida de promoción pública, ¿vale? Estas son como las dos tipologías de viviendas. De la vivienda de promoción privada, de ahí es de donde va a venir los VPPL, que son viviendas de promoción privada de precio limitado, o las VPPB, que son viviendas de promoción privada de precio básico, en este caso, ¿vale? Esas son las viviendas de promoción privada. Y después está la vivienda de promoción pública, pues que es un organismo público el que va a promoverlo, ya sea una empresa municipal de la vivienda o de una localidad de Boadilla del Monte o de Madrid o de cualquier localidad. Y suelen ser más restrictivas las viviendas de promoción pública que las viviendas de promoción privada. Vale. Entonces, en ese sentido, porque cuando hablamos de vivienda de protección pública, no quiere decir que vayan nuestros políticos y funcionarios allí a hacer la vivienda, ¿verdad? ¿Cómo funciona? Para nada. Lo único que realizan en este caso es de ese planeamiento ellos, o sea, cuando alguien va a desarrollar un terreno, una junta de compensación ya sabe que tiene que destinar un tanto por ciento que ya está calificado y clasificado como vivienda protegida. Y lo único que se pueden ejecutar en este caso son esa tipología de obras. Lo que hace el ayuntamiento, que son los propietarios de esos terrenos que le van a asignar al ayuntamiento o de los promotores privados, es, si es del ayuntamiento, lo que van a hacer es licitar, en este caso, el coste y al mayor postor es al que se lo van a adjudicar y ahí se ejecutarán las obras de vivienda protegida. Y el promotor privado lo que realiza es pues, vivienda con estas restricciones de valores máximos legales de venta y que el ciudadano en este caso tiene que cumplir. ¿Vale? Que a la gente le suena de decir, bueno, pues lo que tienes que ser mayor de edad o menor emancipado, que en este caso también tienes que ser español o residente en España, tener unos ingresos que no excedan del 5,5 del IPREN en VPPB y del 7,5 en VPPL. Bueno, que ninguno de los miembros de la unidad familiar pues ya sea titular de pleno dominio de una vivienda protegida. Existen ciertas restricciones y sobre todo estas restricciones, es importante decirla, es en la primera transmisión. En las segundas transmisiones ya no tienes que cumplir estos requisitos y es algo que vemos preguntas recurrentes de los clientes cuando llegan a nosotros de ¿tengo que cumplir algún requisito? En este caso, si quiero comprar una vivienda protegida. Esto que hemos hablado del 5,5, del IPREN o del 7,5 es únicamente para la primera transmisión.
¿vale? Vale. Fíjate, tú y yo nos conocimos precisamente por eso, ¿no? Porque te hice una consulta sobre una vivienda que iba a comprar y esa vivienda lo que sucedía es que era protegida, ¿no? Me estaban diciendo por parte del vendedor, que realmente era un servicer, me estaba diciendo que no, que era una vivienda libre. Yo realmente lo vi en la nota simple, hubo un poco ahí de ocultismo por su parte. No, es vivienda libre, vivienda libre. Digo, seguro, porque esta zona conozco que hay mucha vivienda protegida, ¿no? Pese a que todos los vecinos me estaban diciendo que no, que era vivienda libre porque ya habían pasado muchos años, me decían. Pero no te decían algo de decir, no, es de este mes, de este año, ¿no? Entonces, normalmente esta vivienda está protegida por 50 años. ¿Qué quiere decir? Que en esos 50 años, corrígeme si me equivoco, en esos 50 años tú tienes que pedir permiso para hacer la venta. En este caso, a la Comunidad de Madrid, por ejemplo, ¿no? Entonces, te tienen que decir el precio máximo legal o, por ejemplo, tú si lo quieres comprar como particular, como empresa a lo mejor no puedes, como particular tiene que estar sujeto a un precio máximo y luego si tú lo quieres alquilar porque eres inversor, tienes que estar sujeto a un visado de ese contrato del alquiler, es decir, tiene determinados requisitos. Entonces, nos conocimos de esta manera, al final sí que se llevó a cabo una de las operaciones, no esa, pero otra, simplemente porque caducaba de manera tácita, es decir, que oye, había una fecha máxima y caducaba. Pero en ese sentido vosotros lo que sí que no quiero decir aconsejáis, pero sí que sugerís, oye, como inversor inmobiliario, no te dejes la opción de invertir en vivienda pública simplemente porque crees que no puedes, porque se puede llegar a hacer un proceso para descalificar la vivienda pública y convertirla en vivienda libre. Y vosotros, por ejemplo, ahí sí que actuáis, habéis visto el proceso. Entonces, si quieres, cuéntanos un poco el proceso, cómo funciona. Sí, te cuento. O sea, lo primero, para los que nos estén viendo de inversores, importantísimo siempre no fiarte, esto me imagino que ya lo sabrán, pero no fiarte únicamente de lo que te dicen de manera verbal, sino como hiciste tú muy bien, pedir una nota simple al registro de la propiedad, que esté actualizada y si además sospechamos que pueda ser una vivienda protegida, es importante que cuando se hace la solicitud en el registro de la propiedad, ya sea de manera telemática o personal en el propio registro, ya se indique que si es una vivienda protegida, te faciliten 3 datos que son básicos para nosotros y tener esa información, que va a ser, lo primero, la fecha de calificación definitiva. No es que han pasado muchos años, no, sino esto está calificado como vivienda protegida en esta fecha. Eso es fundamental. Expediente. Segundo, el número de expediente. Y además, estos datos siempre van a aparecer en la nota simple si se pide y si no en la escritura, que se ve perfectamente que es un número de expediente, va a ser un 06-GP, va a ser un 10-CV, o sea, va a ser algo que se ve que es un número de expediente. Dirección exacta, por supuesto que la vamos a tener, y superficie útil de la vivienda. Estos son parámetros de la vivienda, plaza, garaje y trastero, si tuviesen. Con estos 3 datos nosotros podemos tener toda la información, saber si la vivienda está protegida, no, si el plazo de protección es de 30 años, es de 50 años, como es en tu caso, y si transcurrido este plazo de tiempo, pues se descalifica, como bien decías, de manera automática por ese transcurso de plazo, que como bien sabes, después hay que hacer una gestión, porque hay que realizar una cancelación de esa anotación como vivienda protegida en el registro de la propiedad para no tener ningún problema el día de la escritura pública si se recurre, en este caso, a una financiación externa o por si te quieres ya quedar tranquilo, porque si no el cobro lo vas a tener que hacer tú de esa cancelación. No va a ser una cantidad económica muy elevada, pero bueno, ya que podemos hacer las cosas bien, vamos a hacerlo de esa manera. ¿Procesos de descalificación que existan? O sea, es una de las cuestiones también importantes para el inversor. Decir, esta vivienda se puede descalificar porque hay viviendas que no permiten una descalificación voluntaria transcurridos los 15 años, ¿vale? Hay otras que durante la totalidad del plazo de protección no van a permitir la descalificación voluntaria tampoco. Entonces, lo primero es saber si se puede descalificar voluntariamente o no se puede descalificar. Y el primer requisito para que se pueda descalificar es que hayan transcurrido 15 años y un día desde la fecha de calificación definitiva. Si no ha transcurrido ese plazo, no se puede descalificar bajo ningún concepto. Bueno, perdón. 1. Si incumples y tienes una sanción muy grave por parte de la Dirección General, que entonces sí que se descalificaría, te impondrían la sanción correspondiente y tendrías que devolver todas las ayudas que haya podido haber recibido el promotor o el primer adquirente. Pero vamos, es imposible descalificarla, aunque para que todo el mundo también sepa que existe un régimen sancionador. Entonces, los 15 años un día, ¿y qué otros requisitos para que tú sepas? Por ejemplo, yo te digo con un caso y te digo, esta vivienda con la nota simple y con el expediente, y te digo, ¿puedo descalificarla o no la puedo descalificar? Porque le quedan todavía 5 años.
Y yo ahora quiero comprar Lo ahora. primero que veríamos es, se ha transcurrido los 15 años y un día. Y después vamos a tener dos limitaciones importantes. Y es si ha recibido un préstamo cualificado, bonificado o convenido, que es el Real Decreto, el 801/2005, que no permite su descalificación voluntaria durante el plazo de protección, que son 30 años. ¿Vale? Y después está el 2066 del 2008, que tampoco permite su descalificación voluntaria durante la totalidad del plazo. Y la diferencia que existe entre uno y otro es que el 801 tenemos la mala noticia que no nos van a dejar descalificar, pero tenemos la buena noticia, que es que en vez de hacer el cálculo, o sea, el valor máximo legal de venta, tener que hacerlo por las tablas que indica la Comunidad de Madrid, en este caso que estamos en Madrid, sería mediante una fórmula que va ligado al IPC. Y esto implica que el valor máximo legal de venta suele ser muy superior al valor de tablas, llegando en casi el 90% o 95% de las transacciones a ser el valor máximo legal de venta exactamente igual que el precio o el valor de mercado. Entonces, por resumir, 15 años, cuidado con el Real Decreto 801/2005, cuidado con el 2066, y para que nos dé alguna pista, el plazo de protección va a ser de 30 años, que nos pueda poner en preaviso el plazo de protección. Vale, fíjate, con lo que acabas de comentar, en el caso de que el precio legal máximo de venta esté por debajo del precio de mercado, tú lo vas a poder utilizar eso como un arma inversora, como un arma como inversor, para decir, oye, sí, yo sé que está la vivienda calificada, es decir, no está todavía descalificada, es vivienda protegida, vivienda pública, protección oficial. Entonces, si tú se pones en contacto con una persona como tú, sí, Charlie, o sí, inversor, esta vivienda tú la puedes comprar, la vamos a descalificar y no vas a tener ningún problema. Luego la vas a poder utilizar como vivienda libre, ¿no? Entonces, correcto, tú eso lo puedes utilizar como, oye, es que esta vivienda la puedo sacar por 25.000 euros menos, por ejemplo, ¿no? Por el hecho... Sí, claro. Sí, porque va a estar, en este caso no se va a poder vender por una cantidad económica superior a ese valor máximo legal de venta. También una puntualización que veo interesante para los inversores, Charlie, y es que si se van a requerir financiación externa bancaria, sí que, aunque no sea obligatorio pedir una autorización de venta, porque en muchos casos no es obligatorio pedirlo, sí que es recomendable pedir el informe de venta, porque te lo van a poder pedir cada uno de los intervinientes de la operación. Notaría. Ya sea el tasador, que quiera verificar, ya sea el notario, ya sea la gestoría del banco que se persona el día de la firma, porque no va la entidad bancaria. Y además, esta es la puntualización que quería hacerte, que creo que es muy relevante. Ya sabes que desde el 2022, desde enero del 2022, tenemos el famoso valor de referencia, que era lo que conocíamos como el valor mínimo fiscal, ¿no? Pues sí, ahora es el valor de referencia del catastro. Todas las viviendas protegidas aquí en Madrid, que es de lo que nosotros tenemos mayor conocimiento, suelen superar el valor máximo legal de venta, suele ser una cantidad económica inferior al valor de mercado. Con lo cual, esto para el inversionista, para el inversor, es estupendo, porque tú vas a comprar una vivienda por debajo de su precio real de mercado, pero va a venir agencia tributaria diciendo, oiga, usted ha adquirido un inmueble por debajo del valor de referencia, con lo cual la diferencia de tributación en el ITP, o si son inversionistas y es una empresa que lo puedan comprar con el ITP reducido del 2%, esa diferencia le van a exigir que la pague. Por eso es muy importante que exijan a la parte vendedora, que son los únicos que pueden hacer esta petición, los titulares registrales, a la Dirección General, hacer la petición del informe de venta. Porque con ese informe de venta, nuestra recomendación es que lo dejen protocolarizado o adjunto a la escritura, para que se pueda verificar que esta vivienda es protegida y que tiene un valor máximo legal de venta. Es decir, para que no tengamos que tributar más cuando tenemos un tope. No tiene ningún sentido que te pongan un tope respecto a un valor máximo legal de venta, pero para los impuestos digan, no, para impuestos lo considero como si fuese una vivienda libre. Ya te he entendido. Vale, esto solamente en el caso de las viviendas... Vale, este tipo de viviendas, porque realmente sabes que funciona efectivamente ese valor mínimo. Es decir, si tú transaccionas por debajo, que dices que soy un crack, es que dice Catastro, dice que esta vivienda, el valor de referencia son 100.000, pero yo la compro en 80, da igual, Moreno, vas a tener que pagar por 100.000, ¿no? Pero también es cierto, claro, pero ese valor mínimo, eso quiere decir que si tú la vivienda no la compras por 100.000 que te están diciendo, sino por 150, vas a tributar por los 150. Vale, esto es simplemente para este tipo de viviendas. Vale, muy interesante. En este caso, como está por debajo, casi siempre aquí en Madrid va a estar por debajo. Es interesante
que se tenga en cuenta. Claro, porque si no te va a llegar esa comprobación de valor posterior. Y no es lo mismo ya tenerlo protocolarizado y decir, oiga, esto es un informe de venta de la Dirección General que acredita que este es el valor máximo legal de venta. No es que yo haya querido tributar una cantidad económica inferior. No, muy buen tip, porque normalmente lo que tienes que hacer es tú, a ver, realmente tú puedes, no como antes te venía a ti una complementaria, una paralela de, oye, mira, que tienes, típico, ¿no? Nos ha llegado a todos testigos, ¿no? Y te dice, no, es que aquí se ha transaccionado en tanto, aquí en tanto, a ti en cuanto. Y tú has comprado en 100.000 euros, pero es que tenía que haber sido 120.000. Va usted a pagar más y te pide la diferencia, ¿no? Entonces tú ahí directamente tú mismo puedes hacer un escrito justificándolo y ya está. Yo lo he hecho un par de veces y eso básicamente lo que es buscar otro tipo de testigos y ver cómo estaba la casa, documentarla cómo estaba. Incluso me acuerdo una vez que había deudas en la comunidad y decir, oye, mira, que es que había deudas, había problemas, tal, y entonces esto no lo quería nadie. Y entonces sí que lo bajaron, ¿vale? La situación es la siguiente. Esto tú lo puedes, ahora, como ha cambiado, ahora tú tienes que ir con abogado y procurador por lo visto, y también tienes que ir hasta con un perito y tal, es decir, te tienes que gastar dinero para hacerlo. Solución, la mayor parte de la gente, dinero y líos, la mayor parte de la gente va a decir, mira, pago y me olvido, ¿no? Pero entonces con eso, directamente tú ya tienes la prueba, como acabas de decir, protocolizada. Entonces es decir, oye, que es que viene de vosotros. Del organismo competente, en este caso, que establece cuál es el valor máximo legal de venta. Sí, está genial. La consulta, hay ya una consulta vinculante, por supuesto, porque desde el 2022 ha habido algún compañero que... Y entonces lo que ellos dicen es, que es algo que no nos entra muy bien en la cabeza, pero lo que dice en este caso la consulta vinculante, la Dirección General de Tributos, es que no, que tú tributes por el valor de referencia y que posteriormente hagas una reclamación como ingreso indebido por ese importe. Bueno, cada uno que haga como considere, pero esto me recuerda a la plusvalía municipal, a cuando se tenían que pagar plusvalías municipales y después con carácter retroactivo tuvieron que dar marcha atrás. Nosotros indicamos al cliente que con el informe de venta acreditándolo va a ser muy raro que te llegue una comprobación de valor. Vale, muy buen tip, muy bueno, Juan Pedro. Vale, te voy a preguntar, muy directo, ¿tú crees en la vivienda pública? Porque tú estás relacionado con la vivienda pública, entonces te pregunto directamente, ¿crees en la vivienda pública? ¿Crees que es la solución número uno para el problema de vivienda en España o existen otras soluciones más óptimas? ¿Cómo lo ves? Yo creo en la vivienda pública. Pero creo en la vivienda pública de distinta manera a como se está llevando a cabo en España. Lo primero es que si realmente lo viésemos como políticos y para favorecer a la sociedad, es decir, no con la mentalidad que tenemos empresarial, lo primero que yo haría es no focalizarla en la vivienda pública a que una persona pueda ser propietario. Ese derecho constitucional que tenemos de vivienda no indica que sea en propiedad, que hay algunas veces que la parte de propiedad la gente ya la asimila. Entonces, quizás se debería de promover, en este caso, mucha más vivienda pública, que esta vivienda pública únicamente fuese en alquiler, no fuese nunca propiedad, en este caso, de los inquilinos, y que una vez que haya cumplido su función, en este caso, social o pública, pues pueda pasar a otras personas y que existan los mecanismos legales como para que lo puedan mantener en un correcto estado y si no es así, pues que tengan las penalizaciones correspondientes. Lo que no se encuentra mucho sentido es que la sociedad tenga que hacer un esfuerzo para que se tenga que promover este tipo de vivienda y que al final el que le adjudican este inmueble en un corto tiempo pueda beneficiarse o especular con una vivienda que ha tenido una limitación. Pongamos el ejemplo, vivienda protegida que le cuesta 250.000 euros y a los 15 años lo puede vender en 500.000. Pues el organismo competente se ha desprendido, en este caso, de unos activos que si lo focalizásemos únicamente en alquiler, pues seguiríamos teniendo y generaciones podrían seguir viviendo si tuviesen necesidad con unos alquileres que se tendrán pues en este caso, que computar tu situación económica, cuánto es lo que ganas, cuánto puedes destinar y ayudar inicialmente para que la gente pues, pueda tener un desarrollo de su vida, claro. ¿Es la única solución? Yo creo que es una de las soluciones, en este caso, pues más importantes que existen. Si seguimos realizando vivienda pública
recordamos, de promoción privada, o sea, que lo único que están haciendo es toma el suelo que me has tenido que dar, o sea, no estoy haciendo nada, además cobro de licencias, compro de impuesto de transmisiones patrimoniales, cobro de IVA al ser primera transmisión, o sea, que no vamos a entrar en esos detalles, pero si seguimos en este caso desarrollando vivienda pública de promoción privada, en lo que los 15 años ya se puede descalificar de manera automática por transcurso de plazo, es una de las cuestiones que yo cambiaría. Lo primero, si no queremos que exista una especulación, significa que los plazos de protección no pueden ser tan cortos. Tendremos que hacerlo o de 15 años o de 50 años o de más años, pero no puede ser que en un tan corto plazo alguien pueda, en este caso, especular. Otra de las cuestiones que tendría en cuenta, si tú quieres vender una vivienda protegida, que no lo puedas hacer tú como particular, sino, oiga, si usted es una vivienda protegida y tiene un valor máximo legal de venta, usted lo hace la comunicación pertinente al ayuntamiento o al organismo que sea competente al respecto y que este organismo sea el que indique mediante un sorteo notarial o como se tenga que hacer y que le diga, pues le ha tocado a usted. ¿Qué es lo que nos estamos quitando con ese proceso? Pues todo lo que pueda existir ahora de dinero en otros conceptos, de mejoras, porque ya eso no decides tú como particular, sino es la administración la que va a realizar esa gestión. ¿Qué también cambiaría de la vivienda pública? Pues quizás si tenemos el problema que tenemos ahora mismo de escasez de vivienda en las grandes capitales porque tenemos una inmigración que se ha acoplado en la sociedad y que tenemos un crecimiento, en este caso, no sé si estamos ya en 49,5 millones de personas que no se localizan en localidades pequeñas, sino que van a grandes ciudades, quizás tengamos que desarrollar ahí vivienda protegida y que no sigamos haciendo edificaciones como hacíamos hace 25 años. Si la situación actual es distinta, ¿por qué no densificamos en este caso y subimos varias plantas? No tiene ningún sentido que estemos haciendo 5 plantas cuando podemos hacer 8. Y no pensemos, ¿es que el promotor va a ganar más dinero? Bueno, pues habrá que hacer las cuentas correspondientes como para decir, oiga, en el planeamiento vigente usted puede hacer 5 y si puede hacer 8, ahora va a ser 2 más de protección oficial o va a ser de otra manera. Entonces, no entiendo que sea la vivienda, o sea, va a ser por supuesto que se va a solucionar, pero hay más alternativas. Y por última, por no extenderme mucho, el tema de dar una seguridad jurídica a los propietarios. O sea, es una concurrencia, ¿no? ¿Creo en la vivienda pública? Por supuesto que creo y pienso que es fundamental, pero enfocándola de la manera que hemos dicho y sobre todo hay que dar una garantía a los actuales propietarios. No voy a entrar en los tantos por ciento porque no soy un experto en cuánto hay ahora mismo ocupado o cuánto mismo no hay ocupado. Lo que está claro es que está en el medio de comunicación y eso lo ven todos los propietarios. No voy a entrar en cuánto hay de intiocupa, es decir, de personas que dejan de pagar su alquiler o no. Pero si viésemos una tranquilidad jurídica, ¿sí? Yo creo que bajarían los precios, habría una mayor oferta de vivienda que ahora mismo la gente tiene miedo a ofertarla porque los alquileres, si me van a pagar, no me van a pagar, si van a declarar vulnerabilidad, si soy yo el que tengo que demostrar la vulnerabilidad del otro. O sea, se están viendo situaciones en las que se está llevando al sector a un punto en el que estamos, en el que la vivienda no para de crecer tanto en venta como en alquiler. Sí, sí. Oye, buenísimas reflexiones, muy buenos puntos de vista. Voy a rizar un poco más el rizo con respecto a lo que has dicho, ¿vale? Yo soy de la opinión que quien da ayudas a la pobreza, a los pobres, genera pobreza. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se les da ayudas para una vivienda pública que está pagado con los impuestos de todos, para que alguien la disfrute, ya sea en régimen de propiedad como en régimen de alquiler, hay alguien que se está aprovechando. Me explico. Muchas personas que a lo mejor tienen una vivienda, simplemente la que están pagando, es una hipoteca que están pagando. Pero para eso han tenido que pagar una entrada, que probablemente se han tenido que desembolsar hoy en día 20.000-30.000 euros. Esos 20.000-30.000 euros son muchas vacaciones, son muchas salidas de fiesta, de comidas, de cenas, son muchas que a lo mejor te has tenido que quitar de comprar un coche nuevo y te has comprado un coche viejo, o que tienes una motito, o que vas en metro. Pero precisamente muchas veces, en muchas ocasiones, yo veo que hay muchas personas que no se quitan de nada.
Que si el cochecito nuevo, que si otro coche, que si ahora hago esto, ahora me voy de vacaciones. Lo vemos constantemente, ¿no? Entonces, luego muchas de estas personas son las que dicen, es que soy vulnerable porque no tengo vivienda. Dice, ya, pero en vez de querer decir, ese es vulnerable porque yo establecí unos baremos, que esos baremos son diferentes a los de Francia, a los de Italia, a los de Estados Unidos. Para Estados Unidos somos casi todos pobres. Porque ellos tienen otro índice de lo que es una persona de clase media o de lo que es una persona rica. Hay una persona de clase media, está en los 80 a 100.000 euros. En España ya es un millonario. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué sucede con esto? Yo soy más de la opinión de, en vez de estar focalizándonos en los vulnerables, en que vamos a darles esto, vamos a darle lo otro, insisto, lo de quien da ayudas a los pobres genera pobreza, quien da ayudas a la pobreza genera pobreza, ¿por qué no vamos un paso más atrás y vamos a reducir los vulnerables? Porque si tú lo que haces es darle algo, al final lo primero se habitúa. El día que ya no se lo des, va a lampar, está llorando, ¿no? Entonces, vamos a hacer porque esa persona deje de ser pobre. ¿Cómo? Lo primero, una cosa muy importante, tú la tienes. Muchas personas la tienen. En este canal mucha gente cada vez más lo tienen. Formación. Que cambien el chip. El chip no es estar llorando porque te den algo. Yo soy de la opinión que cuando hablan de esa empresa pública de vivienda, lo que quieren es hacer acumular un activo superpreciado en España, por eso ataca la propiedad privada, quieren gente que no tenga activos, porque de esa manera todas esas personas que le den la vivienda y esas personas que piden la vivienda pública se están tirando cantos contra su propio tejado. Porque si tú no tienes vivienda, mañana pueden hacer contigo lo que quieran. Cuando hay una moneda programable y a ti tienes un ingreso mínimo vital, vas a tener que pagar, o sea, según te llegan 1.000 euros todos los meses, vas a tener que pagar 400 o 500 por esa vivienda pública. Te quedan 500. Si tú no votas a quien dice, si tú no te pones una cosita de estas, ¿vale? Si pones algo en las redes sociales que no gusta, si te saltas un semáforo, si lo que sea, te pueden decir, ya no te doy la vivienda pública, o te hago una penalización, tú ya no vas a cobrar 1.000, te cobras 900. Entonces, la idea es que tú no tengas vivienda para que el día de mañana te controlen, porque es el pilar básico, estoy de acuerdo con ello. Lo que has dicho del tema de la propiedad privada, ¿no? Hemos escuchado en estos años 10 millones y medio de veces. Es decir, es un derecho, ¿no? Lo has dicho perfectamente. Realmente es un principio rector. No es que todo el mundo tenga que tener la propiedad privada. Todo el mundo tiene que tener un sitio donde vivir. Totalmente de acuerdo. Ahora bien, vas a meter ahora 10 millones de personas, me da igual, de cualquier parte del mundo, y automáticamente es que tenemos un déficit de vivienda de 10 millones. Que proporcionar. Claro, no tiene sentido. Metemos ahora 10 millones de chinos, 10 millones de rusos, 10 millones de africanos, 10 millones de australianos. No tiene sentido. Es que esto es algo de manera artificial. Ahora, ¿qué hacemos? Metemos 40 millones de españoles en Japón y decimos que es que, claro, es que todos los españoles no tienen vivienda. Vamos a dársela gratis. Vamos a poner a los japonesitos a trabajar duramente con los impuestos de los japonesitos, porque los españoles no hemos contribuido allí, para que nos hagan viviendas para nosotros, porque, oye, tenemos el derecho de tener vivienda, ¿no? Entonces no tiene sentido. Fíjate, a mí me gustan mucho los pistachos. O, por ejemplo, me gustan mucho las castañas. Es que están muy caras. Que me las subvencione el gobierno. Que me las subvencione, porque es que esto es un alimento básico para el cerebro. Es que para el desarrollo del cerebro. Entonces dice, bueno, pues que me subvencione el Estado el 50%. Vale, mira, qué bien, ahora sí, porque está subvencionado el 50%. Ya, pero es que ese 50% lo paga alguien. Vale, y en la vivienda funciona así. Bolsillo. Claro, entonces si tú, por ejemplo, Juan Pedro, te estás pagando tu vivienda y todos los meses, pum, estás pagando tu vivienda y pagas de hipoteca 1.000 euros. Y ahora vas a tener que pagar 1.000 más la vivienda de otra o más. Entonces, yo es que no estoy pagando una casa, estoy pagando 1,25 casas. No tiene ningún sentido. Por eso yo abogo más por, vamos a ver esta persona, ¿por qué no tiene la casa? Vamos a estudiar el caso. Gente experta, claro, no interesa, evidentemente, ¿vale? Estoy haciendo algo ideal. Claro, pero vamos a ver, vamos a cambiar el chip de esta persona, vamos a darle formación financiera, vamos desde pequeñitos. Evidentemente, insisto, que esto no va a suceder porque no interesa. Interesa más tener personas dependientes que no sepan hacerla con un bote financieramente hablando, y de esta manera te vamos a dar una vivienda, sí, pero te vamos a dar una vivienda con condiciones. Entonces es un regalo envenenado. Entonces, tú fíjate, a mí también me gustaría, no me gustaría realmente, ¿vale? Pero quiero que pensemos en ese caso. Oye, en vez de que tú tengas que pagar tu casa, una casa en la que tú, bien de alquiler o bien que la compres, te pagan una hipoteca para vivir, que me cojan y me digan, toma, ahí tienes una vivienda de alquiler gratis o casi gratis. Y yo no tengo que pagar ni IBI, ni tengo que pagar comunidad, ni tengo que pagar una reforma, ni seguro del hogar, no tengo que pagar nada. Entonces digo, pues es que esto es, pago 300 y ya está. Y encima me lo están dando primero, me dan una ayudita y luego yo pago. Entonces vamos a centrarnos en quitar personas vulnerables, me tocan las narices ya los baremos, vamos a que las personas puedan valerse por sí mismas y hay una palanca que tienen rápida. Sacrifica tú tus ingresos fiscales de los ciudadanos, baja los puñeteros impuestos y ya verás cómo va a haber mucha más gente capaz de comprar una vivienda. Eso es un factor rápido. Y luego vamos a dejar de apretarle el cuello a los constructores, que son los que pueden, los que tienen el know-how, tienen el conocimiento, tienen la experiencia, tienen la gente, las cuadrillas, saben cómo hacerlo. Cuando dicen en Cataluña 30% de viviendas públicas, vamos a ver, ¿qué me estás diciendo? ¿Que el primero tiene que ser más barato, tiene que estar en 200.000 y el tercero tiene que estar en 250.000 euros?
A ver, evidentemente un constructor no va a perder dinero. Lo que va a hacer es trasladar el ahorro que le estás dando al primero, se lo va a trasladar del tercero. Y entonces tú vas a tener una vivienda en el mismo edificio, pero tú, como no cumple los baremos, tú vas a pagar 250 y vas a pagar 200. El ladrillo es caro para todos. No es que la vivienda pública o un ladrillo de comunista sea más barato que uno de capitalista. Vale lo mismo. Lo que pasa es que ese coste se lo estás trasladando a alguien más. Trasladando, claro, claro. O sea, lo primero que deberíamos de darnos cuenta es la cantidad, o sea, el problema que nosotros tenemos de vivienda y enfocándolo en vivienda pública o en obra nueva, en cualquier tipo de vivienda, es, lo primero es que los desarrollos que se están ejecutando, los que se están ejecutando ahora en Madrid, por ejemplo, son todos los que quedaron sin hacer de la crisis del 2008 al 2014. Sí. ¿Vale? Esto es un problema porque son planeamientos urbanísticos pensados no para el 2008, sino el planeamiento urbanístico cuando ya se pudo ejecutar en el 2008 significa que venían del 2000 o del siglo pasado, con un condicionante totalmente distinto. Lo que no nos estamos dando cuenta es que el principal problema que tenemos ahora es costes de urbanización en el que son más de un 35%, o sea, lo primero que hay que pensar es decir, yo tengo un terreno que es un terreno, en este caso, rústico, y hasta que llegue a ser un suelo urbano y que se pueda edificar, hay una cantidad de obras de urbanización. Bueno, lo primero, todo el tema jurídico de reparcelaciones, juntas de compensación. Negociaciones. Cesiones gratuitas, en este caso, las obras de urbanización, el aprovechamiento único de un 10% a la administración, que te impongan ya no sé cuánto tanto por ciento de vivienda protegida. O sea, eso, si le sumas que los costes de urbanización han ascendido un 35% o más y que está subiendo y que no tenemos personal cualificado para poder ejecutarlo, es un verdadero problema que no se están dando cuenta. El tema político tampoco es que quiera entrar mucho en criticarlos porque yo creo que todo el mundo se da cuenta, pero lo que no es normal es que de un terreno rústico que ya está en un planeamiento hasta que se ejecutan y finalizan unas obras transcurran 15 años. O sea, en 15 años una persona de 30 a 45 le ha cambiado mucho la vida. No podemos ir tan lentos en procesos burocráticos. Si los políticos no son capaces, sus concejales de urbanismos, si las comunidades autónomas, si los ayuntamientos, tendremos que recurrir a técnicos y tendremos que recurrir, en este caso, para poder agilizar. Porque el problema que tenemos ahora, Charlie, no puede ser que teniendo los 1.500 o 1.200 asesores de presidencia del gobierno, de comunidades autónomas, de ayuntamiento, no se hayan dado cuenta que tenemos un problema de déficit de vivienda, ya no únicamente de pública, sino de privada. Oiga, ¿qué están haciendo ustedes que los demás sí que nos damos cuenta y ustedes no? O sea, es algo... No es incompetencia. Total, si de estos desarrollos que hay aquí ahora mismo en Madrid, que menos mal que se han activado, pero desde Brunete, que van 16.000 viviendas, se están realizando los Eijones, los Berrocales, parece que también va la operación Campamento, que ya han empezado con el soterramiento, pero si te das cuenta, todos estos planes los llevamos escuchando 15 años que se van a ejecutar. Si esto no hubiese estado en la reserva, ¿qué es lo que se haría ahora? Porque todo lo nuevo va a tardar 10 o 12 años en que se pueda poner un ladrillo. Entonces, creo que tiene que haber responsabilidad política respecto a los impuestos. No es normal, si quieren favorecer en este caso la promoción tanto de vivienda privada como pública, tienen que eliminar en este caso tantos impuestos de transmisiones patrimoniales, de IVA. Si realmente hay una voluntad política, la tienen que demostrar. No nos vale antes de la campaña que cada día se iban sumando, no sé si eran 25.000 o 50.000 viviendas, cada día era distinto, y decir, este señor parece que no ha ejecutado una obra en su vida porque de 25 a 50, 500.000 pasa muy rápido. Pero sí, tenemos un problema y es un problema creado en este caso por los que manejan, que es ni más ni menos los políticos con tanta traba burocrática, administrativa, impositiva. O sea, muy de acuerdo. Es complicado. Es complicado. Y una cosa más, yo siempre lo comento aquí en el canal, pero me gusta reiterarlo para, oye, que las cosas para que queden hay que repetirlas y luego que viene gente nueva, pero el hecho es que ya pueden producir 300.000, 1 millón, 5 millones de viviendas nuevas, me da igual públicas que privadas. Si al final no le das seguridad jurídica, lo que tienes es 5 millones de problemas más.
Entonces, Claro. vamos a empezar con la puñetera seguridad jurídica, que son, mira, es un momento, ¿eh? Sacan un decreto ley tanto que le gustan, lo sacan hoy mismo y dice seguridad jurídica, el primero que ocupa una vivienda, 15 años de cárcel. Ya está, ya verás. Acuérdate que esto es uno de los temas que tú me decías. ¿Es fundamental la vivienda? Digo, ¿es fundamental? Sí, pero hay una concurrencia. Tampoco hemos hablado por supuesto, de la seguridad jurídica, de la ocupación Sí. y la inquiocupación, que la gente lo tiene, pero también una apuesta real por la construcción industrializada. Bueno, es que han salido hace un año desarrollando. Oiga, pero ¿cómo nosotros somos capaces de darnos cuenta de que tiene que haber un cambio y ustedes tardan tanto tiempo en ejecutarlo? Porque Cuando hay una ustedes agenda. tienen todas sus herramientas para poder llevar a cabo. O sea, es incomprensible, incomprensible. Claro. Pero la seguridad jurídica, por supuesto, que es fundamental, tanto para el pequeño ciudadano, que han salido varios estudios, que al final son las personas mayores, son las que tienen ahora su pensión y complementan esa pensión con un activo o con dos activos, y ese complemento es con el que ayudan a sus hijos a poder salir adelante. Estoy recordando lo que acabas de decir ahora, es que dentro de 30 años, que no hablemos de pensión sí o pensión no, porque todo el mundo pensamos que no va a haber, el que no tenga una vivienda en propiedad, es decir, el que no haya hecho un sacrificio ahora de poder tener, si los mayores de ahora están complementándolo con los y sabemos que nuestros mayores sí o sí hicieron esfuerzos, porque ellos es un hecho que hicieron esfuerzo. No sé en qué es lo que está pensando ahora mismo la gente, cómo el día de mañana, cuando tengan 65 o 70 años, cuál va a ser su situación si no hacen el esfuerzo ahora, porque a todo el mundo nos gusta irnos de cena, a todo el mundo nos gusta viajar, conocer sitios, pero hay ciertas prioridades. Claro, ¿sabes lo que sucede? Al final la sociedad es un reflejo de los políticos que tenemos y los políticos de la sociedad que tenemos, ¿no? Se suele decir que tenemos los políticos que no merecemos, porque si realmente la gente espabilara, y igual que se juntan para ver Taylor Swift, lo digo siempre, o se juntan para ver un partido de fútbol, millones de personas, ¿por qué no se juntan para una razón importante como esta? Porque se juntan a lo mejor con el que si el sindicato de inquilinas, inquilinos, que si para impagar. Lo primero eso es están juntándose para decir vamos a cometer una ilegalidad. La ilegalidad es vamos a no respetar, vamos a incumplir un contrato de arrendamiento que tenemos, ¿no? Dice, no, es que los propietarios es que están pagando la hipoteca con nuestra renta. Digo, vale, sencillo. No, salte de la vivienda, notifícalo, por supuesto, te vas de la vivienda y vas y te compras una vivienda tú. Porque si yo compro la vivienda, porque yo cumplo los requisitos. Hipoteca, paga tú tu IBI, claro, paga tú tus derramas, paga tú, claro, y ya está. Y no habría mayor problema. Claro, pero entonces, a ver, evidentemente. De todas maneras, es que no es que estoy yo pagando la hipoteca con tu renta. La cosa es la siguiente: yo tengo un contrato de hipoteca con el banco. Y yo pago la hipoteca. Me da igual que lo saque de aquí, que lo saque de otro sitio. Yo pago la hipoteca. Y ahora tengo un contrato contigo de arrendamiento. O sea, yo no es que con eso yo pague la hipoteca. Lo puedes pintar como quieras, evidentemente te apalancas, ¿vale? Porque tú tienes un riesgo como inversor. Pero realmente es que son dos contratos diferentes. Distintos, con personas totalmente distintas. Exactamente. Si incumple tu inquilino y tú le dices, no le puedes decir a tu entidad bancaria, oiga, es que como mi inquilino no me está pagando, yo a usted le voy a dejar de pagar la hipoteca. Pero es que entonces iniciará el procedimiento de ejecución hipotecaria correspondiente. Claro, es que dice, nosotros estamos pagando realmente esa casa, porque estamos pagando la hipoteca. Entonces vamos a dar un paso atrás. Usted trabaja por cuenta ajena, ¿no? Imagínate, trabaja por cuenta ajena. Entonces la empresa, como tú coges el dinero eso para pagar una casa que te estás comprando, entonces la empresa te está comprando a ti la casa. Sería lo mismo, ¿no? O si tú eres un empleado público, ¿no? Y ese dinero público sale de todos los ciudadanos, yo te puedo decir, es que como usted es funcionario está comprando esa casa, entonces soy yo el que le está pagando la casa. Entonces lo puedes ver de todo este tipo de maneras, ¿no? O sea, siguiendo su misma lógica. Puede ser la misma. Entonces a mí cuando alguno me ataca de esa manera, digo, vale, pues entonces usted, ¿quién le está pagando la casa? Se está pagando la empresa o el alquiler, ¿no? O usted cuando se va a vacaciones le está pagando la empresa, le está pagando sus vacaciones. La empresa le está pagando ese teléfono, la empresa le está pagando esas ropas. Entonces lo podemos poner siempre de esta manera. Lo que pasa es que, sabes que el izquierdismo siempre trata de tirar de las emociones, no de lo racional. Entonces digo, bueno, metiéndome en su campo, podemos hacer exactamente lo mismo. Dice, no, pero ahí cambia la cosa porque yo trabajo, digo ya. ¿Y yo mi casa qué? También la estoy pagando yo. Claro. En fin, pero ya sabes cómo. Entonces, bueno, volviendo a lo del cortoplacismo, estás comentando eso. ¿Qué va a pasar en el futuro cuando esos mayores no tengan vivienda y tengan que depender? Pues van a tener que tragar todo muchísimas cosas. Claro. Entonces, están pensando en el cortoplacismo. Entonces, hoy en día mucha gente, evidentemente la cosa está difícil por la evaluación de la moneda y por los impuestos y por la cantidad de oferta que hay. Esos son los tres factores principales. Pero también es cierto que no tenemos hoy en día, o la mayor parte de la gente hoy en día no tiene, los jóvenes, ni no tan jóvenes ya,
no tienen esa cultura del esfuerzo, de la disciplina, del ahorro, del sacrificio. Realmente, como dicen, si es que está imposible comprar una casa, así que me lo voy a trillar en un coche, así que me lo voy a trillar en un vacaciones, porque el carpe diem, ¿no? Porque Claro. tempus fugit, porque me da igual todos los tópicos latinos que quieras. Es decir, al final van a decir, si es que la vida son 2 días. Y yo siempre lo digo, no. Dice, si es que solo se vive una vez. Digo, no, vives todos los días hasta que un día mueres. ¿Vale? O sea, morir mueres un día, pero vivir vives todos los días. Entonces, por si acaso, trata de invertir. Por eso a la gente se lo digo. Pues a lo mejor puedes invertir en vivienda, pero si no, metales preciosos, si no, activos digitales. Pero tienes que invertir. No solamente o tenerlo en la cuenta o no tener nada. Hoy en día, yo estoy como convencido que muchísimos jóvenes daría un poquito de pena ver el nivel de ahorros que tienen. ¿Entiendes? Porque, pero ya no solamente por lo que ganan. Porque, insisto, a eso tienes que multiplicar por 2. Ahí es tu real sueldo, tu sueldo real. Tú cuando lo que te llega a la cuenta bancaria como persona trabajando por cuenta ajena, ahí ya te han pegado un buen golpe. Y no, pero es que eso es coste para la empresa, ya, pero el coste para la empresa es porque tú estás ahí. Si tú no estuvieras ahí, el coste para la empresa sería 0. ¿Entiendes? Bueno, existen varios golpes. El primero que le dan a la Ese es el empresa, que va primero. a ser de un 33 o un 35% de eso, más el golpe que también le dan al trabajador, más, o sea, hay un cúmulo de impuestos y además que se comenta mucho en redes sociales. Hemos visto vídeos en el que aparecen de lo que tú percibes en este caso como trabajador y lo que tiene que pagar la empresa y lo que tienes que pagar tú, y de lo que a ti te queda neto, después tienes que pagar todo lo que tienes que pagar de 21% de si eres IVA y todo. propietario, de IBI, o sea, y ves la cantidad económica en el que Es un se pagan 70% muchísimos de impuestos. impuestos. Sí. Y es una barbaridad lo que se está pagando. Yo creo que habría muchísima gente que estaría dispuestísima a pagar los impuestos que está pagando, pero siempre y cuando se vea al final un reflejo en la sociedad de que esa cantidad económica no va a parar a chiringuitos, no va a parar a lo que siempre estamos hartos de ver Aparadores. en los medios de comunicación. Correcto, en lo que vemos en medios de comunicación. Entonces, primero, ¿pagamos muchos impuestos? Sí. Segundo, nuestros impuestos vemos, y yo creo que el 95% de la sociedad está insatisfecho con el trato que se está dando a esos impuestos. Por supuestísimo que es algo que se tendría que pensar y que mejorar. Y también que sean pues mayores constitutivos en este caso pues de delitos, quien de manera, o sea, en su puesto político pueda malversar, que se aumenten esas penas. Totalmente. Si lo primero es, si hubiera independencia de poderes, que no estuviera, ningún político pudiera poner en el sistema judicial, ¿no? En el Poder Judicial pudiera poner a un amiguete o tal, evidentemente, como serían totalmente neutrales y no habría corrupción, etcétera, etcétera, evidentemente diría, no, el que la hace la paga y ya está. No obstante, piensa lo siguiente, cuando uno se va de paradores, se va de fin de semana, rompe una furgoneta, un hotel, lo que sea, al fin y al cabo, si esa noche han sido 10.000 euros, me da igual, esos 10.000 euros vienen de todos los españoles, divide 10.000 entre todos los números españoles contribuyentes y ahí sacas el coste de esa noche de lujuria que tú no has tenido, no has tenido la oportunidad de participar, ¿no? Pero suma esa, más la otra, más el oro de Venezuela, más el rescate de no sé qué, en fin, lo divides y dices, coño, que todo esto a mí me ha costado no sé cuánto, coño, si lo juntas todo. Volviendo a la vivienda pública, es que podía haber levantado no sé cuántos bloques de vivienda pública, porque al final van a ser bloques, de ahí salen muchos bloques, ¿entiendes? Entonces dice, coño, si es que podía haberle dado casa a no sé cuántas personas, incluso en propiedad, me da igual, es decir, o en alquiler. Yo, evidentemente, la vivienda pública la entiendo en todo caso más de alquiler, porque no tienes que tú hacerte, o sea, te vas a beneficiar tú por un sorteo aleatorio, ¿no? Suerte, que ahí no hay nada de meritocracia, te vas a hacer con una vivienda. Luego, de todas maneras, también, yo pienso, a ver tú qué opinas, pero me estoy dando cuenta. Y esto no es nada de hate, o sea, esto es una realidad en base a los datos que tenemos. Que todo lo público me está dando la sensación que se está encaminando más para aquellos más vulnerables. Entonces me explico. Vulnerable, vuelvo a insistir, que es unos criterios, unos no me sale la palabra, unos baremos subjetivos. Entonces me está dando la sensación que los más vulnerables, o así es como lo quieren hacer, son personas que llegan a España que nunca han contribuido antes, ¿vale? Creo que todos nos hacemos un poco la idea. Entonces me está dando la sensación que tanto eso como los colegios, como la sanidad, son básicamente los que más se están beneficiando. Tenemos educación pública, gratuita, universal. Tenemos sanidad pública, gratuita, universal. O universal, gratuita, me da igual. Entonces, todo. Entonces, al final estoy viendo que hay un trasvase de muchas personas, normalmente los que han llevado muchos años cotizando, contribuyendo en España, es decir, los nacionales, que nos estamos pasando a los sistemas privados, tanto de colegios
como también de sanidad. Entonces, al final, lo público está quedando para un determinado nicho, un determinado colectivo. Con lo cual dices, o sea, yo me tengo que pagar lo público para no sé cuántos y luego lo privado para mí. Entonces, estamos pagando dos sistemas, pero nos beneficiamos solamente de uno. De uno. Y la sanidad pública es exactamente lo mismo. Tú piensas, ¿quiénes van más a la sanidad pública? Más allá de ADN, más allá de algo que tú tengas ya dentro. Personas que peor se cuidan, personas que son más sedentarias, personas que tienen peores hábitos. Vamos a empezar por los hábitos y entonces a lo mejor necesitamos la mitad de gasto público para sanidad. Pero insisto, que ese no es el negocio. Totalmente de acuerdo contigo respecto a sanidad, que por supuesto que no es que lo digamos nosotros, sino los propios profesionales, y hay estadísticas seguro de cuál es el uso que se da por nacionalidad o por número de años que se han cotizado. En España, en sanidad y en educación, existen baremaciones en los que tienes, para poder acceder a una escuela infantil o para poder acceder, en este caso, a un colegio, existe una baremación y unos puntos, que significa que si no ganas, o sea, que cuanto menos ganas, más puntos en este caso vas a tener. No tienen en cuenta otros parámetros que puedan ser objetivos, sino lo único que se quiere es hacer una, por llamarlo así, equidistribución de la riqueza y que los que menos tienen tengan más oportunidades. Estoy de acuerdo en un mundo yuppie, pero cuando tú ves a alguien que tanto ella como él están trabajando, en el que se esfuerzan, en el que no pueden tener una escuela infantil porque hay otra persona que acaba de llegar y esa plaza que podrían tener y ahora les va a conllevar un gasto mensual de 600 o 700 euros. Aparte, es decir, hay algo que no está funcionando de manera correcta, porque si tuviésemos para todos plaza, pues por supuesto que no habría ningún problema. Pero de alguna manera tendrán que computar unos parámetros que hoy en día no están computando. Respecto al uso, en este caso, de la sanidad pública gratuita, por supuesto, o sea, todo el mundo, a nadie le gusta ver ningún sufrimiento en una persona ajena, da igual su nacionalidad o color. Pero lo que no es normal es que esa persona que igual no ha cotizado, que no está ayudando a contribuir al beneficio de una sociedad, no se tenga en cuenta cuando trabaje o cuando que tenga una red, o que tenga que pagar unas facturas, porque si no estás dado de alta en la seguridad social, si no has aportado, ¿cómo te va a salir de manera gratuita? Tú de alguna manera tendrás que compensar, o si en algún momento puedes compensar, o sea, creo que la sociedad se está cansando de esta situación y que de alguna manera se irán incorporando algún parámetro más objetivo y más justo para todos, porque no es normal que gente que haya cotizado 40, 45 años pues no pueda tener un acceso a una sanidad pública gratuita después de todo lo que ha contribuido, o que ésta sea lenta porque se está, en este caso, aplazando citas porque hay más personas. Entonces, de alguna manera habrá que darle una vuelta. Respecto a la vivienda pública, que sería en cómo nos puede afectar, en la vivienda de promoción privada, estamos hablando que en Madrid capital, en zonas que son buenas zonas, una VPPB, es decir, las de precio básico, vivienda, plaza de garaje y trastero, 3 habitaciones, está en torno a los 280.000 euros, más IVA. A partir de aquí, estas cantidades económicas ya no son para los que vienen. Entonces, no se está haciendo una vivienda pública, en este caso, para esa tipología. Lo que sí que hay Hablo es de alquiler. vivienda social, vivienda social en el que no tienen que pagar absolutamente nada de alquiler. Que esto también habría que cuestionarlo. Oiga, ¿por qué esta persona sí y nosotros no? ¿Cuáles son los parámetros? Pero claro, tenemos la delgada línea en la que muy rápidamente te pueden tachar, que es muy fácil ahora, de xenófobo, de fascista, de este tipo de cuestiones. Es decir, oiga, no, si es que yo quiero que se ejecuten con los impuestos que a mí me retraen mensualmente y anualmente, quiero que se haga de la mejor manera posible para el beneficio de la sociedad. Ni más ni menos. Incluso también de que contribuya, pero el que contribuya. Por supuesto, el que contribuya. No es normal que venga aquí gente que no contribuya nada y que lo único que hace es sacarte del sistema y que a los demás nos cueste más, porque al final ese es el problema que tenemos, que a los demás nos cuesta mucho el poder seguir
Claro. con nuestra vida Claro. profesional en este caso y empresarial. Claro. Y que a ti te cueste más significa que luego tú vas a tener que hacer una operación más o vas a tener que trabajar más, es decir, te van a restar tiempo de tu vida. Un comentario rápido respecto a la sanidad. Un sistema que sería más justo sería, oiga, usted ha contribuido 30 años, ha contribuido X número, porque eso lo podían sacar rápidamente así, cuotas 30 años, tal, ha pagado usted 150.000 euros en cuotas. Entonces, como usted ha pagado 150.000 euros en cuotas y este tratamiento son 5.000 euros, pues de los 5.000 va a tener que pagar solamente 100. Voy a poner un ejemplo, porque ha contribuido mucho. Pero una persona, es que usted ha contribuido, lleva 3 meses, y ha contribuido total 600 euros. Pues hombre, un tratamiento de 5.000 euros y usted ha contribuido nada más que 600, pues entonces va a tener que pagar a lo mejor de los 5.000, 4.000. Porque evidentemente, o sea, nosotros pensemos una cosa. Los hospitales, yo por ejemplo, no tengo 50 años, tú tampoco, pero nuestros padres que ya tienen más de 50 años probablemente, han contribuido muchos más años que nosotros y muchos años más que la mayor parte de la gente que hay en España. Imagínate los que se ha jubilado. Un hospital que lleve en España 50, 60 años ha sido pagado precisamente por personas que han estado 50 años cotizando. Si una persona según llega aquí y ya tiene ese hospital hecho, evidentemente ese hospital no lo ha pagado. A lo mejor empieza con parte de sus impuestos a contribuir al mantenimiento a partir de ahora, de ese hospital, del otro y tal. Pero como tal, esa carretera, ese puente, ese edificio público, eso ha sido por todas las personas que llevan 70 años. Entonces esas personas tendrían en teoría más derecho. Esto es como, por ejemplo, típico en las fiestas de un pueblo, una peña. Tú pagas por una peña, pero es que a lo mejor esa peña lleva ya 10 años constituida, o 5 años, y han comprado una caseta para luego estar haciendo sus reuniones, sus bebidas, tal. Esas personas han hecho un desembolso entre todos de 10.000 euros por comprar una caseta. Ahora vengo yo a los 5 años y digo, aquí vengo a pagar mis bebidas del año, ya está. Dice, claro, pero vamos a ver, pero es que esa caseta la hemos pagado entre nosotros antes. Claro. Entonces, ¿cómo funciona eso? Yo me aprovecho ahora de la caseta que han pagado cada uno 300 euros y ahora me sale gratis y solamente pago las bebidas y encima digo, es que como no tengo, págame las bebidas y me sale gratis todo. Es que hablamos, no sé, es darle siempre un poco más de vuelta. Xavi, es que tenemos gente que viene únicamente a operarse a nuestro país. O sea, Sí. pero ya no tanto del continente africano, que es en lo que todo el mundo se fija, sino del alemán, del inglés, eso ha sido muy famoso, sí. En la zona de la costa que tiene su casa y que dice, yo sé que aquí tenemos unos hospitales buenísimos, sé que tengo unos médicos buenísimos y me va a salir gratis operarme aquí en España. Entonces, de alguna manera, yo creo que ya tiene que haber, más que políticos, tiene que haber gestores, que es lo que se necesitan, y tecnócratas, y que esto se haga a base de números, porque al final lo que necesitamos es que se gestione de manera correcta nuestros impuestos, con sentido común, porque tampoco creo que estemos pidiendo tanto de apliquen ustedes el sentido común. No es lo mismo una persona que ha contribuido 40 años de su vida con alguien que acaba de llegar. Y quizás a ese es el que le tendríamos que exigir de usted tiene que tener para entrar en este país una sanidad privada. Porque si usted no tiene una sanidad privada, no puede estar en este país. Quizás tendría que ser al revés. No que nosotros, porque cada vez funciona peor una sanidad pública, tengamos que ir a una sanidad privada, sino que el que venga de fuera tenga que tener una sanidad privada aquí en España. Muy bien dicho. Para decir, si me pasa cualquier cosa, tenerlo. Creo que aplicando el sentido común, y que además tenemos tantísimas personas que se tendrían que dedicar a pensar sobre el sentido común, que para eso lo cobran, lo hiciesen en alguna vez, fuesen acertando y minorando este desgaste que está teniendo la sociedad, porque esto cada vez es más común, ¿no? O sea, se habla cada vez más veces, se está hablando en la opinión pública de este problema que tenemos. Absolutamente. Estos 3 problemas que tenemos: vivienda, educación y sanidad. Y tú piensas una cosa, imagínate que yo me quiero ir a otro país y digo, yo quiero ir allá a contribuir porque luego allí me voy a comprar mi vivienda, voy a vivir allí, me voy a ir a Estados Unidos. Y en Estados Unidos yo me voy a comprar mi casa, voy a contribuir con impuestos y tal. Y yo sé que allí hay muchas oportunidades. Entonces voy a ir allí y imagínate que me dice, esto sería totalmente plausible, que me dice Estados Unidos, es un estilo una persona como Trump, que quiere más proteger al país, ¿no? Y dice a lo mejor, bueno, es lo que dice, ¿no? Y dice a lo mejor, va a pagar usted 10.000 euros de canon de entrada, porque usted se va a beneficiar de las carreteras por las que va a ir a trabajar, por muchos servicios públicos como la policía. O sea, hay muchos servicios públicos de los que yo me voy a beneficiar y que tendré que hacer mi aportación, ¿no? Entonces, de esta manera yo me garantizo, oye, por lo menos voy a compensar esos 10.000 euros, voy a contribuir por lo menos para recuperar esos 10.000. Entonces, si a mí me interesa, porque yo tengo intención de a largo plazo quedarme en Estados Unidos, ¿no? Significa que voy a contribuir muchos años con impuestos, voy a comprar en este negocio, en este local, en este restaurante, voy a comprar un coche, gasolina, tal. Voy a contribuir, ¿no? Economía circular. Entonces ahí, 10.000 euros me cobran de canon de entrada. Ahí
ficharías a aquellos que vayan a contribuir, a aquellos que tengan una visión largoplacista de querer el bien para el país. Visión opuesta. Voy a ir a este país porque tengo efecto llamada. Me van a dar una paguita, me van a dar casa, me van a dar tal. Lo tengo todo. Pero realmente esa gente a lo mejor vienen a chupar, no vienen a contribuir. Claro. Pero si tú pones porque ya se habla, por ejemplo, de ese exit tax. Es decir, impuesto de salida, que tú, por ejemplo, en Canadá, tú te vas y creo que te cobran $25.000 por dejar de ser contribuyente allí. No, será los que entren, los que ya se van, ya han contribuido. Déjalos que se vayan, ya han contribuido. Y en Europa esto va a suceder. Yo de verdad que aplicaría sobre la marcha. Primero, cualquier persona que entre aquí debería de hacerlo de manera legal. No podemos tener el efecto llamada, sino esto es algo básico. Claro. Lo tenemos que hacer de manera legal y fichar a gente que realmente quiera venir a impulsar y a ayudar, en este caso, al proyecto España. No puedes entrar de manera ilegal. Segundo, si entras de manera ilegal, esto que en 3 años puedes pedir pues la residencia. En el momento, o sea, yo estipularía que en el momento en el que tú tengas una falta ya no penal, de una pelea, un control de alcoholemia, sino cualquier falta administrativa que tú tengas en un periodo inicial de tiempo, te vas a la calle. Sobre la marcha. O sea, porque lo que no podemos tener es gente que no venga a contribuir más que un nacional. O sea, si ya los nacionales, pues tenemos que aguantar los que son baguetes, los que son, pues decir, bueno, pues ya sí, no podemos hacer nada, pero además aguantar a la gente que venga de fuera con peleas, con guetos, con problemas. Yo, con una falta administrativa, ya sería suficiente como para no poder residir en España. Sería así de drástico. También lo comparto. Sí, totalmente. De hecho, en los países serios es así. Si tú estás en un país como Singapur, en un país como Japón, como la prepares que hagas cualquier tontería, cualquier cosa, no cualquier cosa, o sea, cualquier cosa que puedan interpretar que no estás cuidando, o sea, prueba a robar a alguien. Ya verás cómo te cogen y te deportan de por vida. Y ya olvídate de volver a pedir un visado y a lo mejor hasta para ir de vacaciones. Con lo cual, lo que está básicamente es, oye, vas a respetar a este país y a su gente. Esa es la manera. No, pero si el crimen son menos de 300, entonces no pasa nada. Te damos una charla y ya está. En fin, incluso con tema de violaciones y tal, lo mismo, ¿vale? Pero bueno, por no entrar ahí. Oye, una cosa, cuando tú transformas la vivienda pública, que la descalificas y pasa a formar parte de vivienda libre, eso tiene un impacto en el precio de mercado. Vamos por ahí porque esto interesa a los inversores. ¿Cómo lo ves? Pues a lo mejor tienes algún porcentaje o alguna media o algún ejemplo que hayas tenido. Bueno, te puedo poner ejemplos que hemos tenido muchísimos y te voy a poner varios. Y además con algún tip que yo creo que también puede venir bien. Tenemos en este caso muchos clientes que sus padres adquirieron una vivienda protegida en su día, que han fallecido y que ahora pues lo heredan los hijos, con lo cual tienen que liquidar el impuesto de sucesiones y ese impuesto de sucesiones lo van a liquidar o lo tendrían que liquidar en el valor máximo legal de venta, ¿vale? Que ya sabemos que va a ser por debajo del precio real de mercado. Quizás ahí sí que pueda ser interesante, en vez de liquidar en el valor máximo legal de venta, ya que existen bonificaciones del 99% de la base imponible, liquidarlo en una cantidad económica superior al valor máximo legal de venta, para que si después van a vender el inmueble no tengan ningún incremento patrimonial y puedan también, en este caso, no tener que pagar la plusvalía municipal inter vivos, sino únicamente mortis causa. Vale, déjame decirte una cosa al respecto. Respecto a esto. Eso totalmente de acuerdo, porque tú puedes en ese momento, porque no es por ITP que tienes que pagar un 6, un 10, lo que sea, sino que dices es que está bonificado, con lo cual de pasar de 150 a 300 vas a pagar, en vez de 100 euros, vas a pagar 200 de impuestos. Perfecto, el día de mañana ni vas a pagar plusvalía municipal, ni tampoco ganancias patrimoniales. Perfecto. Pero sabes que hay una... No sé ahora mismo la ley, ¿vale? Pero sí que sé que si tú, por ejemplo, dentro de 20 años tú quieres vender o dentro de 10 años, te pueden revisar el precio por el que tú te adjudicaste ese inmueble y te pueden decir, es que el precio real, con una peritación que te van a hacer una peritación o te la hacen ellos mismos, el precio que tú tenías que haberte adjudicado en ese momento no era de 300.000, con lo cual no pagas nada dentro de 30 años por revalorización, sino tenía que haber sido 150. Entonces te pueden hacer una virguería de estas. Una comprobación de valor, correcto, sí, pero claro, al final lo que estamos diciendo aquí es que sí, que lo que tienes que otorgar es un valor de mercado. No puedes decir, oye, le voy a poner 100.000 euros más para así poder aprovecharme, porque esto, si lo pones con un valor real de mercado, no vas a tener ningún problema. O sea que al final el conocimiento fiscal, porque estarías obligado a ponerlo, al ser una vivienda protegida, estarías obligado a ponerlo en una cantidad económica. En cambio, la Dirección General de Tributos no te va a decir nada por ponerlo en un valor de mercado.
¿Cuál puede ser esta diferencia? Pues ahora es cuando podemos analizarlo. Hemos tenido operaciones en Las Tablas, en San Chinarro, Monte Carmelo, en zonas que han tenido mucho crecimiento, en el que el valor máximo legal de venta ha sido de aproximadamente unos 250.000 euros y nosotros lo hemos vendido en torno a los 500.000 euros. O sea, fíjate cómo el proceso de descalificación de una vivienda protegida a libre en algunas localizaciones puede hasta duplicar la cantidad económica. Esto llevado al impuesto de sucesiones cuando alguien hereda, pero para un inversor sería exactamente lo mismo. Como se tiene una limitación sobre el valor máximo legal de venta, sabemos que cuando inicie el proceso de descalificación lo va a poder vender en un precio libre. Atención también al inversor. Es decir, si vas a descalificar, ¿qué es lo que implica descalificar una vivienda de manera voluntaria? Pues va a implicar la devolución de todas las ayudas, subvenciones o bonificaciones que haya podido haber tenido el promotor o el primer adquirente. Que eso puede ser un pastizal. ¿Eso te ha pasado alguna vez y qué cantidades? Sí que hemos tenido, en este caso, la máxima cantidad económica que se han devuelto de ayudas fue en una vivienda en Boadilla del Monte. Que se tuvo que devolver 43.000 euros de subvenciones y bonificaciones. Claro, estas cantidades económicas hay que tenerlas en cuenta a la hora de analizar si una operación como inversor te va a interesar o no. Y además es muy complicado saberlo de manera inicial, o sea, hasta que no se inicia el proceso de descalificación voluntaria, no sabremos con exactitud indicar cuáles han sido estas cantidades económicas, porque se va a tener que devolver junto con el interés general del dinero desde la fecha que se concediera hasta ahora. En algunos aspectos está muy bien, porque si es en pesetas, pues es estupendo, porque la inflación, en este caso, lo que vale hoy en euro no tiene nada que ver, pero claro, el interés general del dinero es en una cantidad económica importante. Tantísimo, pues es una burrada. Hombre, a ver si eso tú lo eres capaz de gestionar para que a la hora de firmar ese contrato y la compraventa se lo repercutas a la parte vendedora, eso se puede hacer, es parte de negociación. Bien, lo que pasa que, claro, entra de la negociación, pero eso sería lo ideal. Claro, en este caso nosotros lo que sí que podemos es, como ya llevamos tantos años haciendo descalificaciones, puede ser que tengamos algo de información o que ya hayamos hecho alguna descalificación en esa urbanización o tipología similar en la zona y podamos, en este caso, ayudar a ese cliente a poder determinar la cantidad económica. Pero para tener la certeza absoluta hay que iniciar el proceso de descalificación y personarse en cada uno de los organismos intervinientes. Eso es. Vale. Y oye, ¿qué coste aproximado tiene un proceso de estos? Vale, nos queda claro, oye, que tiene cuidado con eso, que puede ser cifra muy alta, por ejemplo, que eso que nos acabas de comentar, pero ¿cuánto suele costar un proceso de estos que tú ayudas a tus clientes? El proceso, nuestro coste, nuestros honorarios, nosotros cobramos por realizar toda la gestión 800 euros más IVA, más la tasa que son 55,58 de la tasa 0,30 de la Comunidad de Madrid. Está tirado, porque realmente si tú te puedes beneficiar de un importe mucho más bajo, como hemos dicho al principio, ¿no? Esto tú lo puedes utilizar como arma de negociación. Es un arma de negociación realmente, porque si tú eres capaz de, oye, el precio de mercado son 160 y tú lo puedes sacar por 125, 120, 130, porque es el importe máximo establecido y luego tú haces el proceso y lo sacas adelante, pues oye. Claro, hay una diferencia abismal y además no todas las viviendas de protección tienen que devolver esas ayudas. O sea, claro, también realizamos descalificaciones en las que únicamente han intervenido un organismo o dos organismos y que no hay que devolver esos importes tan bestiales como 43.000 euros. Vale, entonces, oye, ya para ir finalizando, Juan Pedro, ¿vale? Que, oye, muy interesante, hemos tocado muchísimos palos, muchísima información y sobre todo, oye, que la gente se abra un espectro. Yo, por ejemplo, en los últimos meses me lo he abierto, no es un tipo de tipología de vivienda, una tipología de vivienda que a mí me llamara la atención. Yo directamente veía vivienda de protección oficial, fuera, porque sé los líos que hay por detrás, ¿no? Pero, oye, claro, personas expertas, arquitectos como tú, como Templo Consulting, que, oye, seáis capaces de hacer este proceso rápido. Luego, claro, evidentemente fluctúa, ¿no? De un caso a otro, pero de la manera más rápida tenéis vuestros truquitos, ya conocéis cómo funciona todo y, oye, podáis
más que garantizar el hecho de, oye, esto es el importe máximo, tienes que pagar y tienes el proceso y te vas a beneficiar de un gran descuento, pues oye, yo creo que puede merecer la pena. Entonces te pregunto, ¿qué consejo o qué sugerencia le darías a un inversor que quiera empezar en este tipo de inversiones de vivienda pública? De vivienda pública? Bueno, lo primero es que tengamos, como comenzamos la Mm, reunión que estamos manteniendo, primero que tengamos los parámetros básicos para nosotros o mm, para que ellos puedan analizar fecha de calificación definitiva, número de expediente, dirección exacta del mm, inmueble, verificar a qué Real Decreto está acogido, mm, si ha podido tener un préstamo cualificado, bonificado, convenido. O sea, todos esos parámetros son importantes para saber si va a tener que devolver mucha cantidad económica, si posteriormente inicia una descalificación voluntaria o no. Me parece también interesante, Charlie, darle una pincelada para que el inversor sepa a qué organismos nos tenemos que mm. personar y los tiempos que conlleva, ¿vale? Como Dale. para que puedan tener toda la información. En este caso, nosotros hacemos la consulta a la Dirección General y la Dirección General nos puede indicar que nos tenemos que personar en 4 organismos. El primero de ellos sería el ayuntamiento donde esté ubicado, por si el promotor ha tenido, en este caso, una bonificación, una exención en el certificado de primera ocupación o cédula de habitabilidad, ¿vale? Y si el primer adquirente tuvo un beneficio, una bonificación del 50% de los 2 primeros años del IBI. Esto es aproximadamente lo que van a tener que devolver es una cantidad económica de unos 1.000 euros Vale. aproximadamente. Segundo organismo, Hacienda Pública, Agencia Tributaria, por si tuvieron una exención en el impuesto de actos jurídicos documentados. Esto también es una cantidad económica que va a ser en torno a los 1.000 euros. Tercer organismo, Ministerio de Fomento. Vale. Cuidado, porque si vamos al Ministerio de Fomento porque ha recibido un préstamo cualificado, bonificado, convenido, Mm, aquí se van a tener que devolver todas esas bonificaciones de interés o lo que hayan tenido junto con el interés general del dinero. Si nos vamos a una vivienda protegida de hace 20, 25 años, pues se va a acumular un monto importante. ¿Cómo podemos saber nosotros este tipo de cuestiones? Verificando la escritura de préstamo hipotecario. mm. Si al que le va a comprar el inversor es el primer adquirente, lo más seguro es que sea la escritura de compra y subrogación de préstamo hipotecario del Vale. promotor, y ahí podemos ver las características y más o menos determinar importes. Y cuarto organismo, aquí en Madrid, Agencia de la Vivienda Social, que en este caso son ayudas directas, con lo cual otro organismo que si aparece tenemos que ponernos atentos porque pueden ser unos importes elevados, ¿vale? De las últimas viviendas protegidas que se han ejecutado del año 2000 en adelante, Mm, muy pocas suelen ir a agencia de la vivienda social o hayan podido recibir un préstamo cualificado, bonificado, convenido, ¿vale? O Vale. sea que suelen ser descalificaciones pues mucho más bajas de lo que hemos estado hablando. Y pregunta que también recurrente de todos los Mm, clientes siempre, ¿cuánto es el tiempo que tardáis en llevar a cabo una descalificación? La administración dice en su página web 5 meses, ¿vale? ¿Cuánto han hecho? 5 meses. 5 meses. Pero estos 5 meses se pueden alargar si te hacen requerimientos porque ellos necesiten una documentación para poder seguir en el proceso de descalificación. Cada requerimiento, esto va a aumentar el plazo, ¿vale? Una vez que nosotros vamos a la dirección general, nos vamos a personar en cada uno de los organismos. Mm, Entonces, uno de los problemas que podemos tener es que cuando nos personamos en Ministerio de Transporte, antiguo Fomento, ujú, tengamos un préstamo cualificado y al ser si es un segundo adquirente, no vamos a tener forma de saber si su préstamo ha sido cualificado o no, mm, porque la entidad bancaria, por ley de protección de datos, no te va a dar ninguna información. Ahí podemos poner otro tip más para que lo puedan tener en este caso los inversores. Vamos a tener que personarnos en el registro de la propiedad y pedir certificación. Como los mm, registradores tampoco quieren dar una certificación, nos van a pedir que Ministerio de Transporte nos haga un oficio para, o sea, mm. que tiene Burocracia. sus, Mm,
Correcto, burocracia que si no lo sabes hasta llegar a este punto te va a retrasar mucho. A nosotros nos llegan clientes que llevan con una descalificación 6 meses y que no son capaces de seguir adelante, ¿vale? Nosotros en este caso sí que estamos teniendo descalificaciones que actualmente las estamos llevando a cabo en 2 meses y 3 semanas. ¿Vale? Cuando ya tenemos una contestación por parte de la Dirección General que nos ha descalificado la vivienda porque ya hemos pagado todas las cantidades económicas o nos han certificado que no se ha recibido ningún tipo de ayuda, con ese documento tenemos que rellenar modelo 601 que se está exento y llevarlo al registro de la propiedad, que ya sabes que tarda 15 días hábiles en despachar el documento, que son 21 naturales. Vale. Más o menos para que todo el mundo sepa los plazos que tendría que manejar una descalificación. Vale, eso en términos generales. Vale, la cosa es, durante todo ese plazo, si tú como inversor compras la vivienda, habla ya contigo, por ejemplo, para que se lo transforméis en vivienda libre, ¿cómo funcionaría? Es decir, todos esos 5 meses que dura el plazo es antes de haberla comprado, después de haberla comprado, y si ya la has comprado y se está haciendo el proceso de descalificación, ¿todos esos meses tú la puedes alquilar con un visado del alquiler? Para ir rentabilizando, claro. Sí, claro. Pero más tips de nuestro día a día para que lo tengas. Lo primero es, si un inversor compra una vivienda únicamente, lo va a poder, o sea, por supuesto, lo puede comprar, no puede superar el valor máximo legal de venta, va a tener que pedir el informe y con esto va a poder iniciar el proceso de descalificación. ¿Puede descalificar, puede alquilar en el proceso de descalificación voluntaria? Sí, pero nuestro consejo es que ponga una cláusula específica, igual que la renuncia al derecho preferente de adquisición que se pone casi por defecto en todos los contratos de arrendamiento, añadiría una dando su conformidad para que el propietario pueda iniciar el proceso de descalificación voluntaria, ya firmado en el contrato. Porque ¿cuál es el problema que nos encontramos con mucho inversionista que no es especialista en vivienda protegida? Que alquila la vivienda, inicia el proceso de descalificación y tienen que pedir una autorización a sus inquilinos. Y sus inquilinos no se lo permiten. Ya. Con lo cual, si no te permiten, no puedes iniciar el proceso de descalificación. Tienes que respetar, por supuesto, los 5 años de ley de arrendamientos urbanos y tienes que visar el contrato de arrendamiento. Y otra de las cuestiones también importantes y que hay que recordar, que tiene una limitación, la vivienda protegida tiene una limitación tanto en venta como en alquiler, que no se puede alquilar en la cantidad económica en la que tú quieras, sino que va a venir determinada también del parámetro que nos indique la comunidad autónoma por la superficie útil. También tiene renta libre, ¿verdad? Para alquiler. Creo que también. O sea, está calificada como vivienda pública. Yo recuerdo que cuando pedí el expediente a vivienda, sí, para renta, es decir, para venta había un tope, pero para alquiler era renta libre. Lo único que pasa es que tiene que pasar ese visado. Básicamente es que te lo tienen que aprobar el contrato. Bueno, esto es algo muy específico que en tu caso es el Real Decreto, el 2114. Si tú lo dices, será ese. El 2114 del año 65, entonces en el que ya es el precio en el que libremente pacten las partes. Justo eso. Tanto para la venta como para alquiler, pero al seguir dentro de su plazo de protección de 50 años, sí que te exige cumplirlo, visarlo. Lo normal suele ser que tú ahora mismo vises y que tengas limitado el valor máximo legal de alquiler. Que esto es otro de los condicionantes que hay que tener en cuenta, porque si estás limitado en alquiler, quizás tu rentabilidad no sea la que tú estás buscando. Vale, entendido. ¿Vale? También importante y que poca gente es conocedor, a esta renta que sale de la superficie útil y que sale por el parámetro, también y de manera legal se puede incluir tanto la repercusión, el prorrateo del IBI y también los gastos de comunidad. Derramas no, pero gastos de comunidad y seguros tampoco. Pero sí que prorrateo de IBI y sí que gastos de comunidad, con lo cual vas a mayorar esa cantidad económica mensual que vas a percibir por el alquiler. Vale, penúltima pregunta que te hago, Juan Pedro. Si tú, como bien has dicho, que lo pones ya en ese contrato de alquiler en el que tú puedes tener esa aprobación para iniciar el proceso, para lo del tema del visado, si tiene limitación de precio para el alquiler, tú puedes hacerlo porque son por 5 años. Claro, si es un precio a lo mejor ridículo, ya no te interesa como inversor. ¿Se puede hacer alguna cláusula en la que digas, oye, los primeros 5 meses o 6 meses, el periodo hasta que la vivienda sea libre, que sea pública, sea protegida,
tanto, que es el máximo. Y a partir de ahí, precio de mercado. ¿Se puede hacer eso? No, porque y además, o sea, podrías hacer un documento primero, pero como se va a visar este contrato de arrendamiento, la Dirección General de Vivienda no te van a permitir, porque tú desde el momento en el que firmes un contrato de arrendamiento ya tiene una vigencia de 5 años. No puedes decir que en el momento en el que yo descalifique la vivienda. Entonces, muchos inversionistas lo que hacen es toman el riesgo, como contratan nuestros servicios, pero como lo vamos a hacer, pues acotando mucho los tiempos, al final lo que vas a estar es 2 meses y medio con una vivienda en la que es vivienda protegida. Reformándola a lo mejor. Sí. Correcto. Vale. Voy a hacer la reforma que además, recordar, para hacer una reforma de una vivienda protegida, aparte de la licencia normal en el ayuntamiento, también habría que pedir una autorización. No lo hace nadie por desconocimiento, pero cuidado que puede venir una sanción si la Dirección General se percatase de que se está haciendo una obra en una vivienda protegida o con protección. No, muy bien dicho. Hombre, ahí siempre puedes tener la justificación. No estoy diciendo que lo tengáis que hacer, chicos, no estoy diciendo, pero estaba así la vivienda. Correcto, a mí me la entregaron así. O también la justificación de, oiga, yo ya he iniciado el proceso de descalificación. Sí. Son ustedes los que están tardando en el trámite. Sí, no, siempre seguir el curso legal y no tener historias. Vale, pues ahora sí que te hago pregunta final, Juan Pedro. Te pregunto tus reflexiones finales sobre el mercado inmobiliario español y tu pronóstico para 2025 y próximos años. ¿Cómo ves el mercado? ¿Cómo ves España en ese sentido, la España inmobiliaria? Pues la España inmobiliaria, ¿cómo la veo? Yo al final me voy a datos básicos, que es con los que estamos hablando todos los días. Hay un déficit de vivienda en las grandes capitales. Este déficit de vivienda lo que está ocasionando es un crecimiento en el precio. Para mí va a seguir creciendo. Y del mercado que nosotros sí que tenemos más controlado, que es el de Madrid, pensamos que, por supuesto, va a ir subiendo durante varios años más por este déficit, por mucho que se estén arrancando, en este caso, el Cañaveral, que ya esté casi terminado, los Berrocales, los Aijones, Madrid Nuevo Norte, es simbólico. Pozuelo en Arco, Campamento. Esto es lo que se tenía que haber hecho del 2008 al 2014, hubo una crisis. Esto es lo que se tenía que haber hecho del 2014 hasta ahora. Ahora tendríamos que estar con nuevos desarrollos urbanísticos y no estamos. Entonces, todo hace apuntar a que seguiremos con un incremento de precios, con un incremento de precios tanto en alquiler como en venta de inmuebles. Lo veo también exactamente. Yo creo que, insisto, y esto ya es parte de una agenda superior, lo digo muchas veces, pero bueno, siempre como recordatorio para todos aquellos nuevos, ¿vale? Simplemente el problema está ocasionado, es parte de un plan. Quieren que la gente no tenga vivienda, quieren gente dependiente. Y un pilar básico es que tú tengas una vivienda, tengas un rinconcito donde morirte, como dicen por ahí, ¿no? Entonces, si tú no tienes vivienda, vas a depender de la vivienda de alguien más. Si dependes de la vivienda de alguien más, vas a depender pues, básicamente es una vivienda alquilada. Si dependes de una vivienda pública, vas a depender de lo que estipule los organismos públicos, ¿no? Los políticos, básicamente. Y vemos que eso son leyes cambiantes y son leyes de control. Entonces, si tú quieres leyes cambiantes y control, pues vete por la vivienda pública. Si quieres tu propia vivienda, que también sabemos que hay sacudidas inmobiliarias en ese sentido, pero es tuya, pues entonces compra tu propia vivienda. Entonces, pienso que todas esas personas que están queriendo vivienda pública, que están queriendo alquileres baratos, estáis tirando cantos contra vuestro propio tejado. Porque lo que estás pidiendo es, no quiero tener vivienda en propiedad. Entonces, en el futuro, como bien has dicho antes, están viendo el corto plazo, lo van a pasar muy mal en el futuro. Pero claro, insisto, es un reflejo. Los políticos miran el cortoplacismo también. Miran estos 4 años y otros 4 si puedo, ¿no? Pero entonces veo que lo van a pasar mal. Las personas con activos van a ser, lo suelo decir así, los dioses inmobiliarios. ¿Por qué? Porque vamos a ser cada vez un grupo más reducido. Y aquellas personas que no quieran, no puedan, o quizás no estén dispuestas a sacrificarse, porque hay gente que dice, no, es que claro, es que yo de lo mío no encuentro, es que de lo mío pagan mal. Pues a lo mejor tienes que dejar de lo tuyo y ver inteligencia artificial, dedicarte a otro tipo de cosa, sacar la patita de España e irte a otro país, en fin. Yo lo veo de esa manera, no vale decir, es que yo soy así, es que yo he estudiado esto. Pues si ves que a lo mejor no te va bien, o ves que eso no se está remunerando bien, oye, a lo mejor simplemente con lo que te estás dedicando, un poco de sacrificio, reducir un poquito los gastos aquí y allí, cambiar tus hábitos, estudiar, formarte financieramente hablando y contar con personas que en muchas áreas te puedan ayudar, ¿no? Pues a lo mejor, no sé, a lo mejor en vez de a 160.000, vete a por una pública, haces la descalificación y la sacas por 130. En fin, o sea, hay muchas maneras. Sobre todo, Charlie, ese esfuerzo inicial, esos
ese 20% inicial, ahí es donde hay que, porque una vez que tú ya metas cabeza, si tienes dinero porque eres inversionista, estupendo, pero si no, ya has metido cabeza y vas pagando tu hipoteca, pero ya estás pagando tu hipoteca en un alquiler, ese dinero Claro. ya es para ti, ya te estás haciendo, tu plan de pensiones es tu casa. Por eso es la recomendación es que hagan ese esfuerzo inicial para poder meter cabeza en una vivienda, y a partir de ahí ya todo va a ser mucho más favorable, porque ya no pagas un alquiler, sino ya lo que tú pagas de hipoteca mensualmente te lo estás amortizando, se va a revalorizar tu vivienda, es decir, que si la vida te sigue yendo un poquito mejor y de eso que te compras inicialmente cuando estás soltero o con tu pareja de 1 o 2 habitaciones se va a revalorizar, y posteriormente con eso que vendas, como va a haber un margen, una plusvalía, ya tienes la entrada para lo siguiente. Claro. Te estoy haciendo el resumen de lo que han hecho nuestros padres, de lo que han hecho nuestros abuelos. Es el resumen, Claro, es el claro. resumen, ese esfuerzo inicial para ir progresando Y si poco a quieres poco. ser un poco más, no, muy bien dicho, y si quieres ser, Juan Pedro, un poco más modernito y decir, oye, mira, yo no quiero vivienda en propiedad, voy a tener alquiler, voy a estar de alquiler, pero tú compras tu propia vivienda para destinarlas al alquiler. Es decir, eso puedes hacerlo perfectamente, porque de esta manera sabes que la parte del alquiler no cuenta realmente como deuda, ¿no? No cuenta como deuda de cara al banco. Con lo cual, si tú te compras tu propia casa, ya tienes ahí una carga por 30 años. Es decir, ¿cuánto? Pues en función de tus ingresos, mirar cuánto es tu hipoteca. Pero si tú lo que tienes es una hipoteca que pagas 500, pero luego lo alquilas en 1000, pues ahí tienes un cash flow. Es decir, ahora tienes tu sueldo más tal y te puedes seguir apalancando. Esa es la manera, pero al final que tú tengas algo en propiedad, que tengas activos tangibles. Me da igual si luego tú vives de alquiler, pero por lo menos que tengas algo y lo que estés haciendo es sacar una rentabilidad. Me da igual en el país que sea. O sea, trata de países, evidentemente, que veas que tienen una demografía positiva, pero que esa demografía positiva creciente sea demografía positiva creciente que aporte, no que sea chupóctera. Y tranquilidad jurídica. O sea, invierte en un sitio donde tengas tranquilidad jurídica, porque demográficamente puede haber un auge, pero si no tienes tranquilidad jurídica, que es lo que se está perdiendo ahora mismo Claro. en España, podríamos tener problemas. Susto. Entonces, sobre todo el inversionista, sí, que invierta donde quiera, pero que tenga tranquilidad jurídica, que le respalden las leyes, porque muchos extranjeros que vienen a invertir a España, y el tema de la ocupación y de la incocupación la están escuchando, te están Preocupa un preguntando. poquito, ¿verdad? Claro, y esto es lo que se tienen que dar cuenta, de que no todo tiene que ser a nivel de minimizar ese riesgo con seguros, con garantías adicionales, sino que hay una tranquilidad jurídica, que para eso hay un poder legislativo. Claro, yo sabes cuál es mi teoría, ya con esto cerramos si te parece. Yo mi teoría es la siguiente, quieren asustar a la gente para que no invierta, ¿entiendes? A ver, mucha gente ya de facto no puede por cantidades económicas, financieras. Luego otra es por la oferta que hay y la tercera es por el tema de que asustan. Si a ti te asustan ya como inversor, hay mucha gente que dice yo fuera. Hay gente que de Barcelona se ha ido a Madrid, hay gente que está vendiendo, ha vendido todo y se está yendo a otros países, o lo está metiendo en bolsa, así de gente. Esa es la gente que los están echando del mercado. Sin embargo, estás viendo que los entes públicos están comprando vivienda. Entonces dices, coño, tú me estás a mí diciendo que yo no puedo, pero tú lo estás haciendo. Casa Orsola, muchos ejemplos, ¿no? Entonces yo siempre abogo por mira lo que hacen, no lo que dicen. Fíjate en lo que hacen, no lo que dicen. Claro, dentro de unos años, cuando ya han acumulado todo lo que hayan querido, dirán, ahora vamos a darle seguridad jurídica. O sea, es la estrategia del péndulo, ¿entiendes? Ahora sí, pero tú ya estás fuera del mercado. Entonces, es una manera de decir, este es el monopolio, esto es lo que hay, porque construir, ver lo que estamos construyendo, y nos queremos hacer con el monopolio. Tú fíjate si en el monopolio quieres echar a la gente, la asustas, voy vendiendo, me lo liquido, me compro un coche, me voy a otro país. Quieren gente o sea, la gente que estorba son los inversores, por eso tanto hate con los inversores, ¿no? Entonces, ¿tú cómo puedes pasar eso? Siempre con dinero. Bueno, pues pagas un poco más y lo consigues. ¿Cómo? Pues tienes buenos contactos, que le pagues a una cifra superior para que te enseñe a ti la vivienda, te la quedas. Oye, los precios suben, bueno, pues si tú puedes, te lo compras. Entonces, realmente por ahí van los tiros. Entonces va a llegar un momento en el que ya sí que le den seguridad jurídica. E insisto, como va a haber un salario mínimo, el gobierno te lo paga a ti, luego tú de vuelta le devuelvas la mitad y con el resto vives, pero me garantizo un voto. Entonces yo pienso que van a ir por ahí los tiros, desafortunadamente, ¿vale? O sea, ya no prima la meritocracia. Aquí al que ahorra y tal se le castiga, pero vamos, esto es ya muy viejo, ya se escucha normalmente, ¿no? Todos los días. Entonces, bueno, yo lo que pienso, y que no sirva de consejo financiero para nadie, pero pienso que hay que aguantar con cojones. Ahora bien, no lo tengas todo el inmobiliario en España,
trata de ver otras posibilidades fuera. Claro. Evidentemente la demografía no es lo único. Hay países en África que tienen 5 y 6 millones de nacimientos al año, pero la seguridad jurídica es bastante pobre. 5 o 6 millones, ¿eh? Estamos hablando de países que se van a convertir en los más poblados del mundo en los próximos años. Entonces hay que tener en cuenta estos focos, porque va a haber demografía, es cierto que va a haber demanda, pero tienes que ver, es para poner negocios. Hombre, evidentemente yo prefiero poner un negocio en un lugar donde cualquier negocio donde todos los años nazcan 5 millones de personas, que en un país donde todos los años mueran 5 millones, ¿no? En teoría vas a tener más demanda, pero bueno, ¿vale? Bueno, pues simplemente coméntanos, ¿dónde te puede conectar la gente? ¿Cómo puede hacerlo? Bueno, la empresa es Templo Consulting. Si lo ponen en internet ya van a aparecer todos los datos. A nivel profesional, LinkedIn. Cualquier compañero del sector que pueda tener cualquier duda respecto a vivienda protegida es bienvenido. Hacemos muchas consultas gratuitas sobre este tema. Entonces, para lo que puedan necesitar estamos a la disposición de los compañeros inversores, porque nosotros al final le hacemos muchísimo a despachos de abogados, le hacemos también a otros compañeros inmobiliarios y a particulares que nos conocen pues a través de agencias, inversores. Los artículos, correcto. Entonces, el que pueda tener cualquier tipo de duda puede recurrir a nosotros sin ningún tipo de problema. Genial, pues Juan Pedro Caro de Templo Consulting, un placer haberte tenido aquí. No será la última porque veo, oye, tienes unas reflexiones espectaculares. Y oye, sobre el tema de vivienda pública, tenía yo por ahí un análisis que hice en su momento, te lo comenté, un análisis que había hecho, qué partidos políticos, tal. Lo que pasa es que no lo encuentro, lo hice ya hace un año y pico. Si lo encuentro, de verdad que volvemos a hacer otra de estas y lo analizamos, ¿vale? La cantidad máxima de vivienda pública se hizo sin duda en la última etapa del régimen anterior. Del régimen anterior del franquismo, correcto. Aunque a muchos les duela, pero es una realidad, y de ahí es de donde viene lo potente que fue que todavía todo el mundo, en vez de decir vivienda protegida, sigue diciendo vivienda de protección oficial. Con lo cual, ahí tenemos la reflexión de por qué la gente sigue llamándolo de esa manera. Sí, de hecho se decía que este señor Franco era más socialista que los socialistas, ¿no? Se suele decir eso. Realmente lo que sí que dio fuerza a la clase media, eso sí que es cierto, porque la gente podía comprarse una casa, cosa que hoy no pueden hacer, devaluación de la moneda e impuestos. Pero bueno, como vemos, se podía vivir también bien, con menos impuestos. Pero bueno, hoy en día puedes decir que eres un gato, un perro y una mujer, aunque seas un hombre. O sea que bueno, que realmente hemos ganado, ¿no? En derechos y hemos ganado en cosas útiles. Vale, Juan Pedro, pues oye, nos vemos y muchísimas gracias a esa bonita audiencia. Gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Un abrazo. Gracias. Chao, chao. Hasta luego.